Queridos hermanos, orad y vivid. Sean bienvenidos a nuestro canal, den likes, disfruten, comenten y compartan para que llegue a nuestros hermanos necesitados de un pequeño consuelo espiritual. Muchas gracias. Santo San Luis Gonzaga. San Luis Gonzaga, 1568 a 1591, es venerado como un modelo de pureza, santidad y devoción a la vida religiosa. Nació en Castiglione degli Stiviere, una ciudad en el norte de Italia, en una familia noble. Desde joven, San Luis mostró una profunda inclinación espiritual y una fervorosa devoción. Primeros años. Luis fue el primer hijo de Ferrante Gonzaga, marqués de Castiglione, y Marta Tana di Santena. Desde su infancia, fue educado para seguir la carrera militar y política de su familia. Sin embargo, a los 7 años tuvo una experiencia espiritual que cambió su vida. Comenzó a practicar rigurosas disciplinas espirituales, incluyendo la recitación diaria del rosario y la participación en la misa. Vida religiosa. A los 12 años, Luis decidió dedicarse enteramente a la vida religiosa. Renunció a su herencia y a la vida en la corte para ingresar en la Compañía de Jesús, jesuitas. Enfrentó la oposición de su familia, especialmente de su padre, pero perseveró en su decisión. En los jesuitas. A los 17 años, ingresó en el noviciado jesuita en Roma. Luis fue un ejemplo de devoción y humildad, conocido por su intensa oración y penitencia. Tenía un profundo amor por la Eucaristía y la Virgen María. Muerte y canonización. Durante una epidemia de peste en Roma, San Luis Gonzaga se dedicó a cuidar a los enfermos. Desafortunadamente, contrajo la enfermedad y falleció el 21 de junio de 1591, a los 23 años. Fue canonizado en 1726 por el Papa Benedicto XIII y es el patrono de la juventud, los estudiantes y las personas que sufren enfermedades contagiosas. Legado. San Luis Gonzaga es recordado por su pureza de corazón, su compromiso con la santidad y su devoción a los más necesitados. Su fiesta se celebra el 21 de junio. A menudo se le representa en el arte con un lirio, símbolo de pureza, y una cruz, simbolizando su dedicación y sacrificio. San Luis Gonzaga inspira a muchas personas a buscar una vida de virtud y servicio a los demás, siguiendo su ejemplo de devoción y amor a Dios. San Luis Gonzaga fue un joven noble italiano que se dedicó a la vida religiosa y es venerado como un modelo de pureza, santidad y devoción. Nació el 9 de marzo de 1568 en Castiglione degli Stiviere, Italia, y vivió durante el Renacimiento, un periodo marcado por importantes cambios culturales, artísticos y religiosos en Europa. Primeros años. Luis Gonzaga fue el primogénito de Ferrante Gonzaga, marqués de Castiglione, y Marta Tana di Santena. Aunque fue criado para seguir una carrera militar y política como correspondía a su estatus noble, desde una temprana edad mostró una inclinación hacia la vida espiritual. A los 7 años, tuvo una experiencia mística que lo llevó a adoptar una vida de oración y penitencia. Decisión de vida religiosa. A los 12 años, tomó la decisión de dedicarse completamente a la vida religiosa. A pesar de la oposición de su familia, especialmente de su padre, renunció a su herencia y los privilegios de su posición para ingresar en la Compañía de Jesús, jesuitas, a los 17 años. Vida en los jesuitas. Como novicio jesuita en Roma, Luis se destacó por su devoción y humildad. Era conocido por su intensa vida de oración y su rigor en la penitencia. Su amor por la Eucaristía y la Virgen María era profundo y constante. Muerte y canonización. Durante una epidemia de peste en Roma en 1591, San Luis Gonzaga se dedicó a cuidar a los enfermos. Trágicamente, contrajo la enfermedad y falleció el 21 de junio de 1591, a la edad de 23 años. Su dedicación y sacrificio fueron reconocidos, y fue canonizado en 1726 por el Papa Benedicto XIII. Hoy en día, es el patrono de la juventud, los estudiantes y las personas que sufren enfermedades contagiosas. Legado. San Luis Gonzaga es recordado por su pureza de corazón, su compromiso con la santidad y su devoción a los más necesitados. Su festividad se celebra el 21 de junio.
A menudo se le representa en el arte con un lirio, símbolo de pureza, y una cruz, simbolizando su dedicación y sacrificio. San Luis Gonzaga continúa inspirando a muchas personas a buscar una vida de virtud y servicio a los demás, siguiendo su ejemplo de devoción y amor a Dios. La familia de San Luis Gonzaga tuvo una influencia significativa en su formación religiosa y su devoción, aunque no siempre de manera directa o intencional. A continuación, se describen algunos aspectos clave de esta influencia. Contexto familiar. Luis Gonzaga nació en una familia noble y acomodada, lo que le proporcionó acceso a una educación de alta calidad y un ambiente de disciplina y responsabilidad. Su padre, Ferrante Gonzaga, marqués de Castiglione, tenía grandes expectativas para él, esperando que siguiera una carrera militar y política. Este entorno le inculcó desde muy temprano una fuerte ética de trabajo y un sentido de deber. Influencia de su madre. Marta Tana di Santena, la madre de Luis, fue una figura clave en su formación espiritual. Marta era una mujer profundamente religiosa y devota, y tuvo una gran influencia en la vida de Luis. Fue ella quien le enseñó las primeras oraciones y fomentó su inclinación hacia la espiritualidad. Su piedad y devoción dejaron una impresión duradera en Luis, ayudándolo a desarrollar un amor temprano por la oración y los sacramentos. Educación y formación espiritual. A pesar de los deseos de su padre de que siguiera una carrera militar, Luis mostró desde muy joven una inclinación hacia la vida religiosa. A los 7 años, tuvo una experiencia mística que marcó el comienzo de su camino espiritual. Su madre apoyó su deseo de vivir una vida de santidad, a pesar de la oposición de su padre. Resistencia y perseverancia. El camino de Luis hacia la vida religiosa no fue fácil. Su padre, inicialmente, se opuso vehementemente a su decisión de unirse a la Compañía de Jesús, jesuitas. Sin embargo, la firme determinación de Luis y su profunda devoción lo ayudaron a perseverar. Su madre también jugó un papel crucial al mediar entre Luis y su padre, eventualmente logrando que Ferrante aceptara la decisión de su hijo. Impacto de la familia extendida. Luis también fue influenciado por otros miembros de su familia y entorno cercano. Su educación en las cortes europeas le dio acceso a una amplia gama de influencias culturales y espirituales que enriquecieron su comprensión de la fe y la espiritualidad. Ejemplo de vida. La vida disciplinada y devota de Luis Gonzaga sirvió como un testimonio para su familia y otros jóvenes nobles de su tiempo. Su renuncia a los privilegios y su dedicación a los enfermos durante la epidemia de peste en Roma demostraron su compromiso con los valores cristianos de amor y servicio. En resumen, la familia de San Luis Gonzaga jugó un papel complejo en su formación religiosa. Aunque enfrentó oposición de su padre, el apoyo de su madre y su propia determinación y fe profunda fueron cruciales para su desarrollo espiritual y su camino hacia la santidad. San Luis Gonzaga tomó varias decisiones y acciones significativas para renunciar a su herencia y dedicarse a la vida religiosa. Estos pasos reflejan su profunda devoción y su firme determinación de seguir su vocación espiritual a pesar de las dificultades y la oposición familiar. Decisión de vida religiosa. Desde una edad temprana, Luis mostró una fuerte inclinación hacia la vida espiritual. A los 7 años, tuvo una experiencia mística que lo llevó a adoptar prácticas de oración y penitencia. A medida que crecía, su deseo de dedicarse enteramente a Dios se fortaleció. Influencia de la educación y los jesuitas. Luis fue enviado a la corte de Florencia y luego a la de Madrid para recibir una educación adecuada para un noble. Durante estos años, entró en contacto con los jesuitas y se sintió atraído por su estilo de vida y su espiritualidad. Fue en este periodo cuando tomó la decisión firme de unirse a la Compañía de Jesús. Renuncia a la herencia. A los 12 años, Luis decidió que quería ser sacerdote y dedicarse completamente a Dios. Para hacerlo, necesitaba renunciar a su herencia y a las responsabilidades que venían con su título nobiliario. Esta decisión fue profundamente contraria a los deseos de su padre, quien tenía grandes expectativas para él en el ámbito militar y político. Oposición familiar. Su padre, Ferrante Gonzaga, inicialmente se opuso vehementemente a la decisión de Luis. Esperaba que su hijo mayor siguiera la tradición familiar de servir en el ejército y ocupar una posición de liderazgo en la nobleza. Sin embargo, Luis estaba decidido y,
con el tiempo, logró convencer a su padre de la sinceridad y firmeza de su vocación. Para formalizar su renuncia, Luis tuvo que tomar varios pasos legales y ceremoniales. Declaración de intenciones. Luis hizo pública su intención de renunciar a su herencia y unirse a los jesuitas. Negociaciones con la familia. Con la ayuda de su madre y otros aliados, Luis negoció con su padre para obtener su consentimiento. Renuncia formal. Luis renunció oficialmente a sus derechos de herencia y títulos nobiliarios, entregándolos a su hermano menor, Rodolfo Gonzaga. Ingreso en la Compañía de Jesús. Finalmente, a los 17 años, Luis ingresó en el noviciado jesuita en Roma. Como novicio, se destacó por su devoción, humildad y disciplina. Se dedicó a una vida de oración, estudio y servicio a los demás, siguiendo las rigurosas prácticas espirituales de la Compañía de Jesús. Vida de servicio y sacrificio. Durante una epidemia de peste en Roma en 1591, Luis se dedicó a cuidar a los enfermos, mostrando su compromiso con los ideales de la vida religiosa. Trágicamente, contrajo la enfermedad y falleció a los 23 años, dejando un legado de santidad y devoción. San Luis Gonzaga es recordado por su pureza, su renuncia a las riquezas mundanas y su dedicación a la vida espiritual, sirviendo de inspiración para muchos jóvenes y personas de fe en todo el mundo. La educación jesuita tuvo una influencia decisiva en el desarrollo espiritual y la vocación de San Luis Gonzaga. Los jesuitas, conocidos por su rigor académico y su profunda espiritualidad, proporcionaron a Luis un ambiente propicio para el crecimiento de su fe y su compromiso con la vida religiosa. A continuación, se detallan algunos aspectos clave de esta influencia. Formación académica y espiritual. Rigor intelectual y espiritual. La formación jesuita es conocida por su combinación de rigor académico y espiritual. Luis recibió una educación exhaustiva en teología, filosofía y humanidades, lo que le permitió profundizar en su comprensión de la fe cristiana y fortalecer su vida espiritual. Ejercicios espirituales. Los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, fundador de los jesuitas, jugaron un papel central en la formación de Luis. Estos ejercicios son un conjunto de meditaciones, oraciones y prácticas espirituales diseñadas para profundizar la relación con Dios y discernir su voluntad. Luis se sumergió en estos ejercicios, lo que lo ayudó a clarificar su vocación y a fortalecer su compromiso con la vida religiosa. Disciplina y devoción. La vida jesuita enfatiza la disciplina, la obediencia y la devoción. Luis adoptó estas virtudes, dedicando largas horas a la oración, el estudio y la penitencia. Su rutina diaria en el noviciado incluía la misa, la recitación del oficio divino, el estudio de las escrituras y la reflexión espiritual. Influencia de los mentores y compañeros. Mentoría espiritual. Luis tuvo la oportunidad de ser guiado por experimentados sacerdotes y hermanos jesuitas que le brindaron orientación espiritual. Estos mentores le ayudaron a profundizar en su vida de oración y a desarrollar una comprensión más profunda de su vocación. Comunidad de fe. Vivir en una comunidad de hombres dedicados a la misma causa le proporcionó a Luis un ambiente de apoyo y estímulo. Compartir la vida diaria con otros novicios y jesuitas fortaleció su sentido de pertenencia y su compromiso con la misión de la Compañía de Jesús. Servicio a los demás. Compromiso con el servicio. La educación jesuita no solo se enfoca en el desarrollo intelectual y espiritual, sino también en el servicio a los demás. Luis se involucró activamente en el cuidado de los enfermos y necesitados, especialmente durante la epidemia de peste en Roma. Esta experiencia de servicio directo a los más vulnerables fortaleció su vocación y su deseo de vivir una vida de entrega total a Dios y al prójimo. Espíritu misionero. Los jesuitas son conocidos por su espíritu misionero y su disposición a ir a cualquier parte del mundo para difundir el Evangelio. Aunque Luis no tuvo la oportunidad de convertirse en misionero debido a su temprana muerte, esta disposición al servicio y al sacrificio fue una parte integral de su formación y su vida. Influencia duradera. La educación jesuita de San Luis Gonzaga dejó una huella duradera en su vida y su legado. Su devoción, disciplina y compromiso con la santidad fueron modelados por los principios y prácticas de la Compañía de Jesús. A través de su ejemplo, Luis inspiró y sigue inspirando a muchos jóvenes y personas de fe a seguir un camino de dedicación a Dios y servicio a los demás.
San Luis Gonzaga es conocido por su vida de humildad y caridad, demostrada a través de numerosos actos que reflejan su profunda devoción y amor por los demás. A continuación, se describen algunos de estos actos significativos. Actos de humildad. Renuncia a su herencia y título. Luis, nacido en una familia noble, renunció a todos los privilegios y a su herencia para unirse a la compañía de Jesús. Este acto fue un signo claro de su humildad y su deseo de seguir una vida de pobreza y servicio a Dios. Vida de penitencia y oración. Desde una edad temprana, Luis adoptó prácticas de penitencia y oración. Dormía en el suelo, ayunaba con frecuencia y se dedicaba largas horas a la oración. Estos actos de mortificación personal mostraban su humildad y su deseo de acercarse a Dios. Obediencia y sumisión. En el noviciado jesuita, Luis mostró una obediencia total a sus superiores y aceptó todas las tareas y responsabilidades con humildad. No buscaba reconocimiento ni honor, sino que se entregaba completamente al servicio de la comunidad. Actos de caridad. Cuidado de los enfermos. Durante la epidemia de peste en Roma en 1591, Luis se ofreció voluntariamente para cuidar a los enfermos. Se dedicó a atender a los pacientes en hospitales improvisados, a menudo en condiciones muy difíciles. Lavaba y alimentaba a los enfermos, y les brindaba consuelo espiritual, sin preocuparse por el riesgo de contagio. Atención a los necesitados. Luis también se preocupaba por los pobres y marginados. Donaba lo poco que tenía y se comprometía a ayudar a los necesitados siempre que podía. Su dedicación a los pobres reflejaba su amor cristiano y su deseo de vivir el Evangelio. Consolación espiritual. Además de brindar atención física, Luis se dedicó a consolar espiritualmente a aquellos que sufrían. Ofrecía oraciones, palabras de aliento y apoyo espiritual a los enfermos y moribundos, ayudándolos a encontrar paz y esperanza en medio del sufrimiento. Sacrificio personal. En su servicio a los enfermos durante la peste, Luis contrajo la enfermedad él mismo. Su sacrificio personal y su disposición a arriesgar su propia vida por el bien de los demás son un testimonio de su caridad cristiana. Murió el 21 de junio de 1591, a la edad de 23 años, como resultado de su dedicación al servicio de los demás. Legado de humildad y caridad. San Luis Gonzaga es recordado y venerado como un modelo de humildad y caridad. Su vida de renuncia, servicio y sacrificio continúa inspirando a muchos a seguir un camino de amor y dedicación a Dios y al prójimo. Sus actos de humildad y caridad son ejemplos vivos de cómo vivir los valores cristianos de manera concreta y transformadora. San Luis Gonzaga demostró su dedicación a los enfermos durante la epidemia de peste en Roma en 1591 a través de actos concretos y valientes de servicio y sacrificio. Aquí se detallan algunas de las formas en las que mostró su compromiso. Voluntariado en hospitales. Trabajo en hospitales. Luis Gonzaga se ofreció como voluntario para trabajar en hospitales improvisados que atendían a las víctimas de la peste. A pesar del alto riesgo de contagio, él asistía diariamente a los enfermos, brindándoles el cuidado necesario. Tareas menores y mayores. Se encargaba de tareas tanto menores como mayores, desde lavar la ropa y limpiar las áreas donde estaban los pacientes hasta alimentar y atender las necesidades físicas de los enfermos. Luis no hacía distinciones en el tipo de trabajo que realizaba, cualquier tarea que ayudara a aliviar el sufrimiento de los demás la consideraba importante. Atención directa a los enfermos. Contacto físico con los enfermos. A pesar del riesgo de infección, Luis no dudaba en tener contacto directo con los enfermos. Lavaba y curaba sus heridas, les ofrecía comida y bebida, y los ayudaba a mantenerse limpios. Este contacto directo era esencial para proporcionar el consuelo y la atención necesarios. Consuelo espiritual. Además del cuidado físico, Luis se dedicaba a consolar espiritualmente a los enfermos. Les hablaba de la esperanza en Dios, oraba con ellos y les proporcionaba los sacramentos cuando era posible. Su presencia era una fuente de consuelo y fortaleza para aquellos que estaban sufriendo. Sacrificio personal. Renuncia al cuidado personal. En su dedicación a los enfermos, Luis a menudo descuidaba su propio bienestar.
Pasaba largas horas en los hospitales y, a veces, renunciaba a la comida y al descanso para poder atender a más personas. Su sacrificio personal reflejaba su profundo compromiso con los valores cristianos de servicio y amor al prójimo. Contagio y muerte. Como resultado de su contacto cercano y constante con los enfermos, Luis contrajo la peste. A pesar de su enfermedad, continuó sirviendo hasta que ya no pudo más. Finalmente, murió el 21 de junio de 1591, a la edad de 23 años, como consecuencia de su entrega al servicio de los enfermos. Ejemplo duradero. Modelo de servicio. La dedicación de San Luis Gonzaga a los enfermos durante la peste ha sido un ejemplo duradero de servicio cristiano y sacrificio. Su disposición a arriesgar su vida para cuidar de los demás lo ha convertido en un modelo de virtud y santidad para generaciones posteriores. Canonización y patronazgo. Su sacrificio y dedicación fueron reconocidos por la Iglesia Católica, que lo canonizó en 1726. Es el patrono de la juventud, los estudiantes y las personas que sufren enfermedades contagiosas. Su vida y ejemplo continúan inspirando a muchas personas a seguir su camino de dedicación a Dios y al servicio de los necesitados. San Luis Gonzaga es un claro ejemplo de cómo la fe y la caridad pueden llevar a actos heroicos de servicio y sacrificio, demostrando un amor profundo y desinteresado por los demás. San Luis Gonzaga es considerado el patrón de la juventud cristiana por varias razones que destacan su vida ejemplar y su impacto en la Iglesia. Aquí hay algunas razones clave. Ejemplo de pureza y castidad. Pureza de vida. San Luis Gonzaga vivió una vida de gran pureza y castidad, incluso desde una edad temprana. Su dedicación a una vida de virtud y su resistencia a las tentaciones lo convierten en un modelo para los jóvenes que buscan vivir de acuerdo con los principios cristianos. Renuncia a las tentaciones del mundo. A pesar de provenir de una familia noble y tener acceso a una vida cómoda y lujosa, Luis renunció a todo eso para seguir a Cristo. Su ejemplo inspira a los jóvenes a renunciar a las tentaciones mundanas y a buscar una vida centrada en Dios. Devoción y vida de oración. Vida de oración. San Luis Gonzaga era conocido por su profunda vida de oración y su relación íntima con Dios. Su ejemplo motiva a los jóvenes a cultivar una vida de oración y a confiar en la guía divina en sus vidas. Amor por la Eucaristía y la Virgen María. Su profundo amor por la Eucaristía y la Virgen María son características que resuenan especialmente entre los jóvenes católicos, animándolos a cultivar una relación cercana con Jesús en la Eucaristía y con María como Madre Espiritual. Servicio y caridad. Servicio a los enfermos. Durante la epidemia de peste en Roma, San Luis Gonzaga se dedicó al cuidado de los enfermos, arriesgando su propia vida. Este acto de amor y servicio inspira a los jóvenes a buscar oportunidades para servir a los necesitados y a poner sus talentos al servicio de los demás. Generosidad y solidaridad. Su vida de generosidad y solidaridad con los menos afortunados enseña a los jóvenes la importancia de compartir sus dones con los demás y de vivir en solidaridad con los pobres y necesitados. Martirio espiritual. Martirio espiritual. Aunque no fue martirizado físicamente, San Luis Gonzaga experimentó un tipo de martirio al renunciar a sus propios deseos y comodidades en favor de seguir a Cristo. Su disposición a sacrificar todo por su fe es un ejemplo poderoso para los jóvenes cristianos. En resumen, San Luis Gonzaga es considerado el patrón de la juventud cristiana por su vida de virtud, pureza y devoción, que lo convierten en un modelo inspirador para los jóvenes que buscan vivir su fe de manera auténtica y radical en el mundo moderno. San Luis Gonzaga dejó un legado significativo en la Iglesia y en la comunidad jesuita, que continúa siendo una fuente de inspiración y ejemplo para muchos. Algunos aspectos destacados de su legado incluyen: ejemplo de santidad y vida de virtud. Modelo de pureza y castidad. San Luis Gonzaga es venerado por su vida de gran pureza y castidad desde una edad temprana. Su ejemplo sigue siendo una inspiración para aquellos que buscan vivir una vida de virtud y fidelidad cristiana. Devoción a la Eucaristía y a María. Su profundo amor por la Eucaristía y la Virgen María se refleja en su vida de oración y devoción, y sigue siendo un ejemplo para los católicos que desean cultivar una relación más profunda con Jesús y María. Servicio y caridad. Servicio a los enfermos.
Su dedicación al cuidado de los enfermos durante la epidemia de peste en Roma es un ejemplo de caridad y servicio cristiano que inspira a muchos a seguir su ejemplo de amor y solidaridad con los necesitados. Generosidad y sacrificio. San Luis Gonzaga renunció a su herencia y a una vida de privilegio para seguir a Cristo en pobreza y humildad. Su disposición a sacrificar todo por su fe es un recordatorio poderoso de los valores del reino de Dios sobre los valores mundanos. Ejemplo para los jesuitas. Inspiración para la Compañía de Jesús. San Luis Gonzaga es un modelo para la Compañía de Jesús, mostrando la importancia de la formación espiritual, la obediencia a Dios y a los superiores, y el servicio desinteresado a los demás como elementos centrales de la vida religiosa jesuita. Ejemplo de discernimiento y vocación. Su discernimiento vocacional y su decisión de renunciar a su herencia para seguir a Cristo son un ejemplo para los jesuitas y para todos los que buscan discernir la voluntad de Dios en sus vidas y seguir su llamado con valentía y determinación. Legado espiritual y devocional. Culto y devoción. San Luis Gonzaga es venerado como santo en la Iglesia Católica y su fiesta se celebra el 21 de junio. Muchos fieles siguen acudiendo a él en busca de intercesión y como modelo de vida cristiana. En resumen, San Luis Gonzaga dejó un legado duradero de santidad, servicio y devoción que continúa inspirando a la Iglesia y a la comunidad jesuita, así como a todos los que buscan vivir una vida de fe auténtica y comprometida con los valores del Evangelio. En México, San Luis Gonzaga es celebrado el 21 de junio, día en que se conmemora su fiesta litúrgica en la Iglesia Católica. Aunque su devoción no es tan prominente como la de otros santos, San Luis Gonzaga es venerado por algunos fieles y comunidades religiosas en el país. Algunas formas en las que se puede celebrar su festividad en México incluyen: celebraciones religiosas, misas especiales. En muchas parroquias y comunidades religiosas se celebran misas especiales en honor a San Luis Gonzaga. Durante la misa, se puede hacer una reflexión sobre su vida y sus enseñanzas. Procesiones y peregrinaciones. En algunas localidades, especialmente aquellas donde hay una devoción particular a San Luis Gonzaga, se pueden llevar a cabo procesiones o peregrinaciones hacia un santuario o iglesia dedicada al santo. Oraciones y novenas. Oraciones y novenas. Los fieles pueden rezar oraciones especiales a San Luis Gonzaga pidiendo su intercesión en sus vidas. También se pueden llevar a cabo novenas en preparación para su fiesta. Tradiciones locales. Celebraciones comunitarias. En algunas comunidades, se pueden organizar celebraciones comunitarias que incluyan actividades como danzas folclóricas, música tradicional y comida típica. Actos de caridad. Siguiendo el ejemplo de San Luis Gonzaga en su dedicación a los enfermos y necesitados, algunas personas pueden realizar actos de caridad o servicio a la comunidad en su honor. Decoración y adornos. En algunos lugares, se pueden adornar las iglesias o los altares domésticos con flores y velas en honor a San Luis Gonzaga. Vigilias y adoración. Algunas comunidades pueden organizar vigilias de oración o periodos de adoración eucarística en honor al santo. Impacto cultural. Aunque las celebraciones pueden variar según la región y la comunidad, la festividad de San Luis Gonzaga es una oportunidad para reflexionar sobre su vida y legado, y para inspirarse en su ejemplo de santidad y servicio a los demás. Las enseñanzas de San Luis Gonzaga siguen siendo relevantes para los jóvenes católicos en la actualidad, ya que ofrecen un modelo de vida cristiana auténtica y radical que puede inspirar y guiar a quienes buscan vivir su fe de manera significativa en el mundo moderno. Algunas de sus enseñanzas más relevantes incluyen: pureza y castidad. Pureza de vida. San Luis Gonzaga es un ejemplo de pureza y castidad, lo que lo convierte en un modelo para los jóvenes que desean vivir de acuerdo con los valores del Evangelio en un mundo que a menudo promueve la sexualidad sin límites. Resistencia a las tentaciones. Su capacidad para resistir las tentaciones del mundo y seguir a Cristo en pureza y castidad es un recordatorio poderoso de la importancia de vivir una vida de virtud y fidelidad a Dios. Devoción y vida de oración. Vida de oración. San Luis Gonzaga nos enseña la importancia de una vida de oración profunda y constante, como medio para mantener una relación íntima con Dios y discernir su voluntad en nuestras vidas. Amor por la Eucaristía y María.
Su profundo amor por la Eucaristía y la Virgen María nos inspira a cultivar una relación más profunda con Jesús en la Eucaristía y con María como Madre Espiritual. Servicio y caridad. Servicio a los demás. El ejemplo de San Luis Gonzaga en el cuidado de los enfermos durante la epidemia de peste en Roma es un recordatorio poderoso de la importancia del servicio desinteresado y la caridad hacia los demás, especialmente hacia los más necesitados. Generosidad y solidaridad. Su vida de generosidad y solidaridad con los menos afortunados nos enseña la importancia de compartir nuestros dones con los demás y de vivir en solidaridad con los pobres y necesitados. Sacrificio y renuncia. Renuncia a los bienes materiales. La renuncia de San Luis Gonzaga a su herencia y a una vida de privilegio nos recuerda la importancia de renunciar a los bienes materiales y buscar en cambio los tesoros del cielo. Sacrificio personal. Su disposición a sacrificar todo por su fe, incluso su propia vida, nos desafía a estar dispuestos a renunciar a todo por amor a Cristo y al prójimo. Ejemplo de santidad. San Luis Gonzaga es un ejemplo de santidad y fidelidad a Dios en todas las circunstancias, lo que lo convierte en un modelo inspirador para los jóvenes que buscan vivir una vida de fe auténtica y comprometida con los valores del Evangelio. En resumen, San Luis Gonzaga ofrece a los jóvenes católicos de hoy un modelo de vida cristiana auténtica y radical a través de las siguientes enseñanzas. Pureza y castidad, ejemplo de vivir una vida de pureza y castidad en un mundo que promueve la sexualidad sin límites. Devoción y oración, enseña la importancia de una vida de oración profunda para mantener una relación íntima con Dios. Servicio y caridad, su dedicación al cuidado de los enfermos enseña la importancia del servicio desinteresado y la caridad hacia los demás. Generosidad y solidaridad, su vida de generosidad y solidaridad con los menos afortunados inspira a compartir nuestros dones y vivir en solidaridad con los necesitados. Sacrificio y renuncia, su renuncia a los bienes materiales y disposición a sacrificar todo por su fe desafían a renunciar a todo por amor a Cristo y al prójimo. En resumen, San Luis Gonzaga es un modelo inspirador de santidad y fidelidad a Dios en todas las circunstancias, ofreciendo un ejemplo poderoso para los jóvenes que buscan vivir una vida de fe auténtica y comprometida con los valores del Evangelio. Oración a San Luis Gonzaga. Oh glorioso San Luis Gonzaga. Ejemplo de pureza y castidad. Modelo de devoción y vida de oración. Y testigo del amor y la caridad hacia los enfermos y necesitados. Te pedimos tu intercesión ante Dios nuestro Señor. Tú que renunciaste a las riquezas y privilegios del mundo, para seguir a Cristo en pobreza y humildad. Enséñanos a desapegarnos de lo material, y a buscar en cambio los tesoros del cielo. Tú que dedicaste tu vida al servicio de los enfermos, durante la epidemia de peste en Roma. Inspíranos a servir desinteresadamente a los demás, y a vivir en solidaridad con los más necesitados. Tú que viviste una vida de virtud y santidad, ayúdanos a seguir tu ejemplo, y a vivir una vida de fe auténtica y comprometida con los valores del Evangelio. San Luis Gonzaga, ruega por nosotros, para que podamos seguir fielmente a Cristo, y alcanzar la santidad a la que estamos llamados. Amén.